Este vato es casi español, güey. ¿Cuál de todas las sonoras? La Hay como 10. original. Y se pusieron pilas y abrieron una tienda de zapatos y ropa que originalmente llamaron Novedades, Andrés. El béisbol. El béisbol. ¿Eh? El béisbol. Macanear. Macanear. Él dijo. Yo creo que fue Calderón, güey. Creo que reprobó las 7 porque se iba a la mañanera, ¿no? Yo creo. O era el mañanero. No, pues no, claro que no, güey. No, Pero sí me acuerdo. lo dije. Si no se acuerda. No pasó. Es que Manuel es hijo de Cuauhtémoc, de Luce. Y que Salinas contestó, pues no va. Habría sido agredido con un macanazo en la cabeza. Carlos Simas, que era esposo de, ¿le suena Claudia Sheinbaum? Ayala, Parra, ¿listos? Listo. Listos, perfecto. Nunca se está listo para esta historia, ¿eh? Eso sí les puedo decir. Listo. A ver. Spoiler alert. Spoiler alert. A veces la vida te da muchas oportunidades, pero Dios, Pachamama, Jesús Malverde o en lo que sea que usted crea, tiene a sus hijos favoritos. Este sujeto es la muestra más clara de que puedes decir una cosa y hacer otra, pero eso no te traerá consecuencias. Hasta ahora, y lo más importante, de crear un mundo que gire en torno a ti, de convertirte en la eterna víctima y a la vez en salvador, de convertirte en un rayito de esperanza, en el eterno mártir de la patria y el predicador que madruga para recetarte el evangelio de una austeridad que parece que solo se predica en el pensamiento. Híjole, Ay, creo que ya cabrón. sabemos quién es, ¿verdad? Sí, cómo no. El creador de Fuchicaca, el odiado por los fifís, el hombre que confirma que la tercera sí es la vencida, pero que la transformación sí es de cuarta, ¿ok? Gente, uno de esos que pudo decir, no soy la señora de la casa. Con ustedes, Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, si tuviéramos aplausos, los pediría. Los cabrón. pediría. Los pediría total. en este Es momento. más, saldrían en automático. Así, Fíjate, ¿no? sí. De manera espontánea. Sí. Yo creo que quien nos ve cotízate seguramente sí está... Cotízate unos aplausos, Pero vato. naturales. Yo creo que nos cuesta unas 500 personas. Es que depende del personaje. Sí. Yo creo, pero este señor 1000 se merece. Grabamos creo que unos sí. en el Coloso del Pacífico, 30 güey. Ándale. millones de aplausos se Sí, merece. sí, sí, sí. 27. ¿Cuánto sacó? 27 millones. 1953. AMLO para los amigos, algunos también le dicen cabecita de algodón, o ridiculeces más o menos del tipo. Viejillo cabrón le dicen los De enemigos. los enemigos. Y los memes virales. Nació un 13 de noviembre de 1953, el mismo año de la coronación de la reina Isabel II, el mismo año de la muerte de José Stalin, de los primeros descacerados que un día no tenían nada que hacer y dijeron, ¿y si subimos al Everest, güey? Y se subieron. Se subieron. Lástima que no se Un bajaron, neozelandés que se llama Edmund Hillary y un Sherpa, que en realidad es el que hace la chamba, Claro. ¿sí? Que se llama Tenzing Norgay. Y muy importante, es el mismo año 1953 en que las mujeres pudieron votar en México. Ah, sí. Interesante. Es verdad. A lo mejor si no votaran, igual este güey no hubiera llegado. No hubiera llegado, sí. Es el comentario cancelable de hoy. El pequeño Andy, así lo vamos a llamar en esta primera etapa, a ver si no sale con no me digan Andy, mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. Bueno, Andy nació en Tepetitán, un pueblito tabasqueño del municipio de Macuspana. Tan remoto que, según cuentan las crónicas locales, el primer turista que llegó fue algún mosquito perdido de Villahermosa, ¿ok? Villahermosa es la ciudad de las dos mentiras, güey. No es villa Sí, y ni no es está hermosa. Yo Entonces, conocía la ciudad del maíz. Con ¿qué es? esas mismas características. con las, no es ciudad y Era tampoco... un espacio habitado que no era ni ciudad ni había maíz. Algo Eso así. está en Bueno, San Luis Potosí. para ese entonces, esta ciudad y muchas más entonaban la famosísima Ojos Negros, Piel Canela que me llegan a desesperar de Bobby Capó, de Puerto Rico. Era la canción de moda en Ojos ese... Negros no es mexicana. Pues el ¿Piel güey era Canela? puertorriqueño. El que la compuso. Sé que es de Puerto Rico, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa, hay una versión muy famosa con Eddie Gourmet y los Panchos. Ah, ¿Te acuerdas? Que sí. fue muy famosa, Sí, pero sí. bueno, Esa estamos sí la hablando he de escuchado. The Original Version, ¿ok? Bueno, ese mismo año, mientras el mundo se recuperaba de la Guerra Fría con el ascenso de Nikita Khrushchev en la URSS,
Es el vato del zapatazo, ¿ah? El del zapatazo, es Exactamente. correcto. Preparando el terreno para los misiles que harían sudar a Kennedy. En México, el PRI ya era el PRI, Ya era el ¿sí? PRI. Ya había convertido la política en un deporte de contacto sin árbitro. Yo nomás tiro chingadazos, güey. AMLO, el primogénito de Andrés López Ramón, así llamaba su papá, y Manuela Obrador González. Ellos eran una familia de tenderos, humildes, pero bueno, ya tenías tu tiendita, ¿no? Y pues el pequeño Andy ayudaba en esta tienda familiar que se llamaba La Posadita. Ok. La Posadita, ¿sale? Préndanse eso, ¿eh? Andy vendía zapatos y seguro desde entonces pues ya soñaba con tener su propio AMLito, ¿no? Dijo, un muñequito así de peluche muy bonito. Para quienes nos ven en otros países, a los AMLitos son la onda, ¿eh? Tan amado como odiado. Exactamente. Sí, sí. Hay algo que no me van a creer, pero este vato es casi español, güey. Los orígenes... no es Sí. Sí. ¿Cómo va a ser español? Pues pidió que nos Que se disculparan. ¿Disculpar a España? Resulta que el abuelo de López Obrador, el abuelo materno llegó a México. Vamos, los orígenes familiares son indígenas, españoles y africanos, pero el abuelo materno llegó a México procedente de Ampuero, en Cantabria, en España, ¿sí? Y su abuela materna era hija de españoles que provenían de Asturias. O sea, hay Entonces sí. por los dos lados, güey. Sí, por sí, los dos español, lados. este. Por parte de sus abuelos paternos son de ascendencia indígena del sureste y afromexicana. Tienen ascendencia afromexicana también, ¿sí? Alguna vez Andrés Manuel López Obrador dijo, desde el gobierno de Madero mis abuelos llegaron a Tabasco, estoy citándolo, en España. Los nombres antiguos tenían que ver con el oficio de la gente y por eso los apellidos Zapatero, Carpintero, Pescador, Obrador. ¿Sí? Mi bisabuela materna, originaria de Entrambasaguas, en Cantabria, se llamaba Felipa Revuelta. Yo supongo que por revoltosa, ¿no? O sea, si de ahí venían los apellidos. Traía la sangre. Ok, la familia de AMLO viajaba en cayuco, que es una especie de panga, de lancha, la madre así, por los muchos ríos que tiene Tabasco para ofrecer sus productos en distintas comunidades. O sea, echabas la tiendita, te ibas en el río y llegabas a ver qué onda, ¿no? Ok. Incluso cuenta que todavía el asunto era trueque, güey. Puta, O sea, ¿verdad? sí había lana, pues. Finales de los 50. Sí, pero estás hablando de Tabasco, güey, Sí, en comunidades en sí, donde sí. te cambio este Sí, pollo, güey, todavía. o este kilo de huevos. Todavía no Por... llegaba la 4T con- Por con la tarjeta La pensión del bienestar, bienestar. güey. Bueno, había No. trueque, vendían o cambiaban granos, patos, pollos, cerdos, cochinos, marranos, como dijo en su momento, como ¿no? dijo en su momento. Andy fue a una primaria que se llama Marcos Becerra, es el nombre de un escritor y político tabasqueño. No es que Andy la escogió, como ¿no? seguramente Ah, ustedes decían, ok. ay, yo quiero ir a tal escuela. Sí, Era sí. la única pinche escuela que había, güey, en ese momento, en ese lugar. La señora Manuela le dijo, es lo que hay y Es lo te que hay, mijo. chingas. Es lo que hay, mijo. Y como la señora Guillermina, que saca tus papeles, mijo, y te vas acá. Y yo, mamá, pues está bien fea esa prepa. No estoy pagando para que te saques 7, cabrón. Y me fui. Y pelas a la 1. Las papás. Saludos, prepa 1. Ok. En 1960, cuando es la boda con la Sonora Santanera, Pero a ver, ¿cuál de todas las sonoras? O sea, la hay como 10. original. Había una, güey. Cuando era Sí. solo una. ¿Cuánto que había habido dos? Pero Sí. Bueno, la boda ya sonaba en todos los congales de la región. La familia AMLO se muda a la gran ciudad, güey, a la Capirucha, ¿sí? Ahí se pusieron pilas y abrieron, o sea, a la Capirucha de Tabasco. De Tabasco. Sí, de Tabasco. Ahí se pusieron pilas y abrieron una tienda de zapatos y ropa que originalmente llamaron Novedades Andrés. ¿en serio? Sí, güey, Novedades Andrés. Estoy... Novedades Andy. Estoy seguro que es de esas tiendas que dicen Novedades Andrés y abajo en chiquito dice y algo más. Y algo más. Estoy, pero completamente seguro. En fin, fue a una secundaria que se llama Jaime Torres Bodet. Cuentan que para entonces, pues lo suyo no era la política, que su gusto no estaba en la grilla estudiantil. ¿Adivinan qué era su pasión en ese momento?
El béisbol. El béisbol. Eh, El béisbol. Macanear. Macanear. ¿Él dijo? Sí, güey, sí. Es un término muy utilizado en el argot. Macanear. Exactamente. AMLO decía que tenía ayudantes que lo auxiliaban, esto ya recientemente pues, no sé si alguna vez escucharon que él no escribía, que tenía ayudantes que escribían, porque resulta que tuvo, o sea, él no se chingó la rodilla, se chingó la mano jugando béisbol. Ok. En sus historias ha contado que tuvo esta lesión jugando béisbol. Una vez dijo, lo tengo torcido. Y yo dije, pero ya a nosotros qué nos importa. Hablaba de un dedo, Del güey, dedo. que tiene torcido, ¿no? Desde entonces dice, porque yo era center fielder, tenía buen brazo, cubría mucho terreno, salió una línea en un juego, me tiré de cabeza y la cogí. Y yo dije, pero eso tampoco nos interesa. Ya estamos hablando de No, güey. Pero me quedó el brazo abajo y el dedo recargado en el cuerpo. Lo tengo así, dijo, porque tiene que ver con una jugada, con una atrapada. O sea, de ahí viene su pasión, su amor, que hasta le costó este asunto, ¿no? Ok. Declaró alguna vez, tanto bromeando, ¿no? Que si no se hubiera lastimado la mano, tal vez no sería presidente, sino jugador de las grandes ligas. Imagínate. Che, mano, lo que nos perdimos, Si cara. hubiera habido el sistema de hospitales que hay ahorita. No, le salvan el dedo. No, lo hacen. No, olvídate. Hasta le ponen otro dedo, güey. Sí. No sé, güey. Oye, Derek Jeter. Ese, güey. él fue, sí, claro. Sí, pero todavía no tenemos el sistema de salud. de No, Dinamarca. no, Eso no. es apenas Sí, del 2018. No, y 2018 el para acá. Tabasco menos. Oye, todos tenemos un maestro que influye en nosotros. Yo creo que todos recordamos a un maestro, ¿no? Totalmente Que de acuerdo. ha Yo sido tengo varios. alguna influencia. Esto también le pasó al buen AMLO. Hay un maestro que tiene una influencia grande en él y en su gusto por la política. Grábense el nombre, por favor. Este güey es el culpable de todo. Rodolfo Lara Lagunas. Pinche Rodolfo. El fofo. El fofo. Es maestro de educación cívica y ética. Rodolfo era guerrillerón, güey. ¿Sí? Participaba en los movimientos estudiantiles de los años 60, hacía huelgas de hambre, apoyaba a Vietnam, güey, era el momento. No. Conocía a algún héroe revolucionario, güey, de esos. No, yo lo conocí. Era básicamente. Sí, estaban en la época. Sí, güey, era básicamente un Gerardo Fernández Noroña. Noroña. su de tiempo, güey. los 50. Pero sin una casa de 12 millones de pesos. Eso es Ojo, importante, sí. ¿no? obvio. No creo que tuviera un Volvo tampoco. 2. Ok. Yo siempre he creído que este señor, AMLO, tiene similitudes con otro personaje de la historia. ¿De la misma política? De la misma política, del que se supone es su rival político. ¿Han escuchado esa historia de que Carlos Aníbal de Gortari cuando era niño habría matado o participado en el asesinato de una joven que trabajaba en su casa? Vagamente. ¿No? Ok. Pues ¿quién creen que tiene una historia muy similar? ¿Cómo que el AMLO, el AMLito? Exacto. Seguramente. AMLito. Resulta que en 1969, en la tienda de la familia, su hermano menor de 13 años, José Ramón, muere tras recibir un balazo en la cabeza. Se supone que hay un testimonio de AMLO ante el Ministerio Público, testimonio que curiosamente después desapareció. ¿Sí? Qué raro. Ta Qué raro, madre. ¿no? Que Como el de dice... la- Resulta que este testimonio dice que José Ramón tomó la pistola para espantar a un empleado de una zapatería cercana, creyendo que estaba descargada, retiró el cargador, pero olvidó que había una bala En la cámara. en la cámara. En la recámara. recámara, perdón. La pistola se le resbaló, cae al suelo, se acciona y lo mata. Esa es una versión. Esa es la versión. Sí. ¿Cuántos años tenía José Ramón? 13. 13 y 16, AMLO. Sí. Muchas veces se ha usado 16, este caso 17. políticamente, lo han sacado para... Yo creo que fue Calderón, güey. ¿Qué crees, güey? Sí, ¿verdad? Pero bueno, lo han usado más como una especie de jiribilla política, ¿no? Hay versiones que dicen que AMLO estaba en la caja de la tienda de espaldas a la escena y que no vio exactamente la situación. Lo que sucedió. Obviamente corrió al oír el estruendo, encontró a su hermano en el suelo. Hay versiones también que hablan que los hermanos habían estado jugando con esta arma. Ahora, estamos hablando de los 60. Era común en Tabasco tener armas. Tener un arma. O sea, sí, ¿no? En resumen, pues, o sea, AMLO no mató a su hermano, Ujú. ¿sí? Seguro. Es lo que
Es el expresidente, güey. Entonces, así vamos a dejarle, ¿sí? Vamos a decir que fue un accidente y fue una tragedia también familiar, ¿no? Claro, claro. Sí, Él, eso sí, definitivamente. él mismo ha hablado en sus libros biográficos, describiendo esto como un evento que lo volvió textual, taciturno y reflexivo, ¿sí? En 1918, por ejemplo, visitó la tumba de su hermano José Ramón en Villahermosa. O sea, se hizo público, pues, Recién electo. creo que ya había ganado Ya. la elección. Bueno, importante, ¿eh? El maestro de AMLO, Rodolfo Lara Lagunas, que les dije hace un momento, siguió después a AMLO. Fue este güey, que era su maestro, que lo mete a este asunto, fue uno de los organizadores del Frente Democrático Nacional en Tabasco, fue activista durante las acciones de resistencia civil contra el desafuero de AMLO y fue diputado federal del PRD. Órale. Ay, bueno, a una cosa es si AMLO paga bien los favores. Eso sí. ¿Eh? Sí. O sea, en eso O sea que es buen compa, pues. malagradecido no es. No. ¿Estás de acuerdo? No, no, no. Se nota. Para entonces, estamos hablando que eran tiempos de prosperidad. Tabasco era un pantano de corrupción petrolera maravilloso, güey. Corrupción. Pemex, mira. petrolera. Regando dolarucos, ¿eh? Así, como si fuera lluvia tropical. AMLO, ya con un olfato político, se unió. Chairos. Digo, yo no utilizo este término, pero es nada más. Se unió al PRI, Al güey. PRI. Claro. Sí, se unió al PRI como militante. Su sueño era ser una especie del Robin Hood, así como de los más necesitados. Estamos hablando de ese PRI que ganaba elecciones con el 105% de los votos, güey. O sea, El 100%, era... el ¿Cuánto ganó? 120% de los votos, ¿no? cabrón, Una cosa güey. así, ¿no? Era normal. Vamos a echar un brinco en 1972. Ahí ya podíamos ver Mazinger Z, güey. No mames, yo tenía un año, ¿no? Hawái 5-0. así es. Bueno, en la televisión mexicana no, pero en el ya, mundo ya ya, habían ya. salido, ¿no? O sea, Mazinger Z en el Mazinger Z es del 72. 72, güey. Sí, Sí. sí, creo. Bueno, Andrés Manuel López Obrador llega a la Ciudad de México, güey. Ahora sí a la tierra prometida, al Distrito Federal, y se inscribe en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administrativas y Administración Pública, ¿En perdón, qué año fue? en el 72, 72. en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entra en 1973, sale en 1976, pero presentó su tesis en 1987, Sí, güey. ya se veía, sí, sí. Oh, pues sí se tardó algo, ¿no? Un poquito, güey. Por eso ya la quieren quitar, Pero güey. eso sí, eso te iba a decir, pues es la razón. Ya si la quitas, que examen y que nada. Yo, a ver, debo decir a título personal, yo lo he platicado con Parra muchas veces, o sea, a mí sí me parece un asunto ahí medio absurdo que te dejen la opción de titularte. Yo creo que no tiene que ser una opción. Entraste a una carrera, Tienes Sí. que salir tienes que titulado. salirla. Ok, las carreras son de 4 años, güey, hazla de 5, no hay pex. Ujú. Pero ya, o sea, no puedes tener esa opción de sí, si no, es mi Y sentido. un muy personal. abanico de opciones también para Sí. poder titular. Pero bueno, ya platicaremos de ese asunto, ¿no? Ese asunto. Presenta su tesis en el 87, la tituló Proceso de Formación del Estado Nacional en México 1824-1867. Qué aburrida de haber estado. Yo güey. creo que sí, pero hay un asunto que es importante, nos puede caer AMLO bien o mal, pero sí tiene una capacidad de tener a la mano datos históricos, a veces usados a su conveniencia. Sí, claro. La O sea, gran mayoría. Sí es un gran, así como le mama el béisbol, sí le mama la historia, güey. O sea, sí es un güey que sí, Que sí le sabe, sí le pues, fluye, sí sí le le sabe. fluye en ese sentido, ¿no? Para entonces, nuestro amigo pues no era muy pudiente, que digamos. Todavía no le caía nada del huachicol fiscal, güey. La fábrica de chocolates Rocío, pues todavía no levantaba. Pero en su época universitaria, pues este güey vivía en la casa del estudiante tabasqueño, güey. O sea, vamos, fácil no, O sea, la tuvo. no fue. No la fue, tuvo, ¿no? No fue. El Fácil. AMLO universitario. A ver, aquí hay un asunto. ¿A ustedes cómo les fue cuando fueron universitarios? ¿Eran buenillos? No, yo no. Yo sí. Tu promedio, Me así como defendí. que al final. Digo, porque si vamos a criticar a este güey por su promedio, hay que tener. O un por qué, ¿verdad? Va. No, yo 9, creo. 9 puntos. Ah, bueno, pero ya es decentón tú, güey. Sí, también como 9. Yo no tengo la menor idea de cómo. Bueno, acabó la carrera con un promedio de 7.54, güey. Ah, no. Tuvo 7 materias reprobadas, güey. Llegó a tener 7 materias reprobadas, ¿sí? Para 1976 AMLO entra de lleno ya a la política. En la radio ya sonaba
More Than a Feeling de Boston. De Boston. You Should Be Dancing de los Bee Gees, güey. ¿Se imaginan al AMLO en un antrillo ahí de... Oye, pero yo creo que reprobó las 7 porque se iba a la mañanera, ¿no? Yo creo. O era el mañanero. Yo creo que era más grillerón y más onda así. Sí. Hablando de música en ese tiempo, ¿sabes quién la andaba reventando? Me puse a investigar ahí. ¿En el 70 y qué? En el 76, güey. Ajá. La más calenturienta es una canción que hoy sería muy cancelable, pero es la más calenturienta canción en español de todos los tiempos, güey. ¿Cuál? Miguel Gallardo con Hoy tengo ganas de ti. Puta madre. Hoy tengo ganas de ti. Bueno, AMLO colabora de manera cercana en la campaña del también tabasqueño Carlos Pellicer. Carlos Pellicer Cámara al Senado de la República. Es postulado por el PRI para representar a Tabasco. Pellicer, reconocido en muchos ámbitos, es escritor y muchas cosas a favor de grupos indígenas, por ejemplo. Fue senador muy poco tiempo. Tuvo la mala idea de morirse a los 5 meses de iniciar su cargo. Eso sí me pareció un despropósito, güey. Sí. O sea, no puede ser. Muy poeta, muy escritor, pero malo para vivir del erario, güey. ¿No? 5 meses. Entonces, mal ahí. En este tiempo, AMLO desempeñó diversos cargos que, digamos, lo fueron formando. Lo que sea que eso signifique. Era el PRI a finales de los 70, principios de los 80. Digo, ¿qué esperabas que saliera de ahí? Nada bueno. Nada bueno, ¿no? Bueno. AMLO fue director de estudios sectoriales en la Secretaría de Promoción Local. Impartió cursos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fue delegado de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Ya para 1977 fue director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, una delegación del Instituto Nacional Indigenista, en donde, por ejemplo, fue de los primeros estados que tuvo edición de libros en lengua indígena, güey. Promovida por AMLO, güey. O sea, él tuvo que ver. Y más adelante les voy a leer algo que, a ver si coincidimos ahí, ¿no? Okay. Este vato también encabezó programas de autoconstrucción de vivienda. De ahí ya, cuando ves esto ya entiendes de que hagan sus propios caminos. Y dices, huevo, ¿no? Sí. Crea una radio cultural bilingüe, güey. Vamos, cabrón. Sí. Impulsa este asunto del crédito ganadero a la palabra, güey. Y crea programas para la alfabetización de personas de todas las edades. Aquí es cuando ya se empieza a formar, güey, el mito de Andrés Manuel, güey, ¿no? O sea, hay quienes dicen, y hablo del mito porque hay quienes dicen, hay historias que dicen que AMLO se quedaba a dormir en el suelo, güey. O sea, te ibas a una comunidad y ya no había manera de regresarte y era... Se quedaba. Pues yo ahí, sí te creo. Sí, no, yo también. Yo también. Se dormía en las gradas de las canchas o en las canchas así, literal, y el vato... Pues, sobre todo porque es mucho, a lo mejor si esto te lo cuentan en Jalisco, o sea, en Guadalajara, en tal, pero en estas zonas, en Tabasco, en Campeche Oaxaca, en Nayarit, digo, en Oaxaca. Mismo. Aquí mismo. Aquí en la Sierra de Nayarit. O hay quien te ofrece su casa, pero su casa es un techo, güey. O sea, aviéntate. Y un chingo de piso. Aviéntate ahí donde sea. Sí. Pues hay quien cuesta esto. Evidentemente se empieza a hablar mucho de él. Esto llega a oídos de otros políticos, evidentemente de la gente, pero también de algunos investigadores, académicos, antropólogos, que se interesan en el personaje Andrés Manuel, güey. ¿Quién es este cabrón, no? Es un fenómeno que estaba ahí en esta zona de Tabasco. Y el vato fue objeto de estudio, de entrevistas, de escritos académicos, güey, y obviamente empieza a salir en medios de comunicación. Hay para que se den una idea de lo que estoy hablando, no es muy largo, pero hay una escritora polaca que se llama Irena Machsak, que en una visita a indígenas de Tabasco y a sus comunidades, ella escribe algo, güey, ¿no? Se os va a leer. Dice, la persona del director del INI se hizo un poco mítica en la región. Esto está copiado textual, ¿eh? Todos saben que se le puede encontrar en su oficina solo entre las 7 y 8 de la mañana. Después sale para supervisar las actividades en el campo. Tuve la oportunidad de observar el ritual de su trabajo. Estaba sentado en su despacho en medio de una multitud y así atendía a las personas. Cada quien le iba entregando un papelito en el que estaba expuesto su problema, ¿sí?
Había muchos problemas con las tierras limítrofes de los ejidatarios y sus vecinos, los asuntos que se plantean en todas partes, que los animales entraron al campo sembrado, que el vecino sembró donde no le correspondía. También había problemas con la construcción de las viviendas y otros que no pude captar bien porque los diálogos entre el director y la persona interesada eran muy breves y eficaces, dice. El director se enteraba de cada asunto y resolvía el problema casi inmediatamente. Nada de burocracia, nada de pedir requisitos, nada de mañana. El director, como sabes, sigue escribiendo, tiene 26 años y parece que para él no hay tiempo que perder. Eso no quiere decir que se le sintiera impaciente, nada de eso. Todo era resuelto con la mayor atención y el mayor respeto posibles. Pero la idea de que no tenía tiempo para perder estaba en el aire, en el mismo ritmo con que arreglaba los asuntos y el mismo ritual que parecía bien conocido para todos. La eficacia en una palabra. Eso es un escrito de una extranjera, güey. O sea, que llega y ve eso. Güey, ¿estás de acuerdo que lees eso de ti? Y te sientes el pinche rayito de esperanza que el mundo espera. Totalmente. O sea, a huevo, ¿no? O sea, es cuando... Pero si me dices así, yo lo quiero al presidente de la República. Exacto. Llegó ese hombre. Sí. No recuerdo que alguien así hayamos tenido presidente. Es cuando escuchas eso y dices, ya no me pertenezco. No, Sí, ya soy del pueblo. Soy del pueblo. Sí. Oye, en ese tiempo, un ex maestro de la universidad, Enrique González Pedrero, recorre Tabasco y ¿a quién creen que piden como guía de turistas? Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Es el exalumno favorito que se conoce todo Tabasco, que es bien recibido en todos lados. Este no es un asunto menor porque este vato, Enrique González Pedrero, un diplomático, intelectual y escritor, había sido director general de la Comisión Nacional del Libro de Textos Gratuito, director general del Fondo de Cultura Económica, embajador de México en España, fue senador, ¿sí? Pero entre 1983 y 1987 fue gobernador de Tabasco y era maestro de AMLO, ¿sí? Okay. Entonces, AMLO termina dentro de su gobierno desempeñando funciones. Muy bien. O sea, sí tiene este vato una pinche formación muy cabrona. Sí. Sí, socialmente y políticamente. Y políticamente, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, eran esos tiempos en donde Parra ya veía La Colorina con Lucía Méndez, güey. Totalmente de acuerdo. Sí, ya. Ya estaba chispita todavía. Ya. No, Chispita. No, chispitas más para los 80. 80, finales, ¿no? Sí. Sí, Lucía Méndez, que era guapísima. Era. En La Colorina. No, todavía aguantó varios años después. ¿La Ya. Colorina era una mujer de la vida galante? Era. Esa era la historia, ¿no? Sí, sí. ¿Sí la viste, güey? No, pues no, claro que no, güey. No, te Pero imaginas. sí me acuerdo. Lo dijiste con tal convencimiento. Pero sí me acuerdo. Es que tengo la imagen. Ok. Peluca roja, pelirroja, Ajá. muy, muy maquillada, con unos chapetes muy pronunciados, pero los ojotes de Lucía eran Era hermosa. A mí me inconfundibles. acuerdo los de Diana Salazar, pues esa yo Ah. sí la vi. Pero o sea, fue Sí, mediados ya, de los pero 80. después. Mediados de los Ajá, 80, sí, sí. sí, ¿Qué año vamos? Vamos, 83, sí, por ahí 6, más 7. o menos. Ni 4 añitos. No, un poquito antes, 79, por ahí. Ahí van haciendo. Sí. planes. Era el tiempo de las Power Ballads, güey, cuando empezaban las Power Ballads ochenteras. Power Ballads. López Obrador se casa. Se casa con Rocío. Mira, dije casar y hasta le dio, qué barbaridad. Se le atoró. Se el casa chicle. con Rocío Beltrán Medina. Ellos se conocían desde 1976 en la Universidad Autónoma de Tabasco, donde Andrés Manuel fue su maestro. Mendigo cochi. Le dijo, también te voy a enseñar todo sobre el amor, my love. Sobre la vida. Hay datos que dicen que se casaron en el 79, otros dicen que en 1980. Yo perdí la invitación, no me acuerdo muy bien. Yo sí, lo que sí estoy seguro es que hubo Soler. Solera, no, yo creo que era más No, bien ya no. presidente y don Pedro. Brandy Viejo Vergel, no, era muy... Maybe también. Puede ser, Sí, ¿no? Sí. ¿Alguna puede bebida ser. espirituosa de la cena con tamales de Sí, chipilín? tamales. Ajá, así es. Lo que sí es que para 1981 ya habían parido a su primer bodoque, José Ramón López Beltrán. Es el güey que acaba de decir que enfrento acusaciones falsas, quieren ensuciar mi nombre. Mi reputación se ha construido con las veces. ¿Cuál reputación, compadre? ¿Cuál? O sea, ¿de Cuando qué? no O sea, cabrón. ¿a partir de cuándo? Oigan, no hay
político importante en ese tiempo que no tenga un pasado priista. Para los AMLovers, quizá resulta raro saber que AMLO tuvo una carrera jugosa dentro de ese partido lleno de corrupción y neoliberalismo. López Obrador fue director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. Fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Y ya se dejaban ver algunas ideas que lo van a identificar en el futuro. Él, por ejemplo, quiso que el partido definiera por voto directo de la militancia las candidaturas, güey. Estamos hablando... ¿Sí? Estamos hablando en el momento del dedazo, era. El dedazo, el No, tapado, la sí. corcholata. Él lo propuso para presidentes municipales. Dijo, oye, güey, que los candidatos a presidente del PRI sean elegidos por voto popular. Evidentemente lo mandaron al pito, ¿no? Giote, ¿no? Claro. Vamos, esto comenzó con la primera elección democrática de los dirigentes de los comités seccionales del PRI, que a quienes elegían, evidentemente, pues no les gustó. Y entre que orillan a AMLO a irse y AMLO mismo no se siente muy cómodo, deja este puesto. O sea, dice, esto como que no es para mí, ¿no? Fue también oficial mayor del gobierno del estado, pero le renuncia a González Pedrero, el güey que hablábamos hace un momento. En el PRI, sabían que el tal AMLO no era cualquier tipo, intentan convencerlo como se convence a la gente en ese momento. Le ofrecen una candidatura para que sea presidente municipal de Macuspana. Y los manda al pito, güey. Ah, orgulloso el O sea, señor. les dicen, no, güey, no acepta la candidatura. La candidatura. Estamos hablando de 1984. ¿A ustedes les tocó ver a Bill Cosby? Sí, yo vi. Yo sí veía su serie. Yo vi Sí. por algún tiempo su serie famosa. ¿Qué era este tiempo? Sí, 1984, cuando obviamente, aparece. pero yo la vi ya en los Sí, claro, 90. claro, Sí, sí. claro. El show de Bill Cosby, De Bill Cosby. Ah, que señor. hizo de las suyas en la... Que acabó. Sí, güey. Ahora dice que no se acuerda de lo que hizo. ¿Dónde está ese güey? ¿Sí lo metieron? Pues en el bote, güey. Creo que sí. Y si no se acuerda, No pasó. Para 1984, ya no del todo bien visto por sus ideas chairas, en el PRI de Tabasco, y aunque le ofrecen algunos puestos, se va a la Ciudad de México. Ahí toma la dirección de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor. Fíjate que yo sé que son muchos cargos, pero es que sí te da una idea de formación. O sea, cuando Total. conoces en dónde estuvo, totalmente. te da una idea de por qué hace lo que hace. Le vas dando acomodo a todos los programitas Exacto. que conocimos, ¿no? Este güey ahí empieza a escribir libros. Es el primero, se llama Los Primeros Pasos Tabasco, 1810-1867. Otra vez el contexto histórico, cuestión ¿no? histórica. Sigue escribiendo. A la fecha, yo más o menos me puse como que contar. Yo conté 21 libros, güey. Ah, cabrón. El último No, es el... pues ya ves, de eso vive. Sí. No lo estuvieron ahí cuestionando. Sí. Señor, pues, El último es el de 21 libros, Gracias. ni modo que no. O sea, mal no le va. No, Para no, un no, rancho, obviamente para- no. Escoltas, para ayudar a tus hijos en sus emprendimientos. Construyes un hospital ahí cerca. Cerca súper de su chingón. rancho. Está súper bien ese Es asunto, la ¿no? fábrica de chocolates, del café, que Puedes rentar una casa en Estados Unidos tranquilamente. Fácil, con 21 albercota. Pues Sí, oye, fácil. ¿a ustedes cuántos han escrito? Ninguno. No, ¿Eh? Ahí está. Bueno, mucho escribir libros, pero ya vimos que su tesis Bueno, la tengo presenta. varios posteos en Facebook. ¿Con eso? ¿Contará? Sí, Ah, Yo creo que si fácil. los juntas ya es como una especie de libro, ¿no? No, bueno, hablando en serio, He visto poemas, güey, que básicamente son esos. O sea, libros de poemas Sí, que son es un compensación. Una recopilación. Una recopilación de Pendejadas escritas en de posteos. Puede Sí. ser. Ya vimos que mucho escribir, pero presenta dan su becas. tesis. Bueno, pero de eso no vamos a hablar, No, porque no. vamos a herir orgullos. Totalmente. Sí, Ah, tranquilo. Aparte los conocemos. algunos Eh, y algunas. Presenta su tesis en el 87, 1987. Hay que entender que el vato estaba ocupado. Muy. Un año antes había nacido su segundo hijo. Ah, bueno, esa es Andy. otra Andy. ocupación. Sandy, El buen Andy. Sí, algunos le llaman Andrés Manuel López Beltrán, pero los compas le decimos mi Andy. Oye, ¿no? ¿Toy Story será basada en él? Seguramente, güey. Ok, ok. Seguramente. Nomás que los juguetes ahora ya se quieren quitar. Sí. güey. El nombre. Ya se quieren quitar el nombre. No güey. tendrás acetona. Quitarme el nombre. Oye, es 1988. Gran año, ¿eh? Gran Gran año, año. gran año, gran año. El PRI
muy poderoso. No digas que hizo campaña Pero- en el 88 para el PRI. Ahí te va. No tiene espacios como para todos, güey, ¿no? O sea, pues, está difícil. obviamente tienes a Todos gente, quieren. claro, muy inconforme, miles de corrientes dentro de tu partido, de corrientes ideológicas. Y de Hay los gente otros corriente también, ¿no? Y de los otros también. Ajá. Vamos, a ver, vea, fácil. El PRI en el 88 era Morena hoy, güey. Era morena. Básicamente, ¿no? Exactamente. Para 1988 se une a algo que se llama corriente democrática. Son unos güeyes que se oponen a que las candidaturas sean elegidas por dedazo y quieren democratizarlas. ¿Sí? Con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que tampoco son muy demócratas, nada más era que no les tocaba a ellos, güey, la hacían de pedo, ¿no? Siempre. Este movimiento es encabezado por... Yo, Andrés Manuel López Obrador. No. ¡Ay, cabrón! Te voy Ya a dar me una voy. pista, hermano. Porfirio Muñoz Ledo. Ah, Ya me acordé. Cuauhtémoc. Era, la pista era... Es que Manuel es hijo de Cuauhtémoc, de Luce. La pista era el eterno loser, exactamente. Exacto. Era es enca- Cuauhtémoc y luego estaba Y luego estaba Muñoz Porfirio Ledo. Muñoz Ajá. también. Y ya al final él. Ifigenia Martínez. Ifigenia Ifigenia Martínez también. Ellos son las cabezas visibles de este. Cuauhtémoc venía de ser gobernador de Michoacán. De Michoacán. ¿Sí? Esta corriente, junto a otros partidos, derivó en el llamado Frente Democrático Nacional, que es algo así como el papá del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. El famoso perder. Exactamente. Cárdenas le encarga a López Obrador la logística de Tabasco. Es decir, como tú encárgate De tu mi rancho. campaña, no, encárgate de mi campaña ahí, ¿no? Se convierte Cárdenas en el candidato a la presidencia y a López Obrador le toca la candidatura a la gubernatura de Tabasco en el 88. ¿Sale? Cárdenas, ya sabemos que le tiraron el sistema, esa es una versión. Ujú. A López Obrador, real o no, pues sí le pusieron una chinga, güey. Ese fue llamada. No, eso es después. No, fue Salvador Neme Castillo le gana con el 81% de los No, sí, votos, güey. Ya Sí. ni haciendo trampa, güey. Güey, Andrés Manuel dijo fraude, güey. Ah, O sea, No, pues desde sí. entonces ya estaba ensayando, ¿no? O sea, AMLO, pues sí es un líder natural, comienza a ser el AMLO que conocemos, empieza a movilizar gente, es el AMLO del megáfono, güey, ¿sí? Ujú. Y de eso hay pues miles de fotografías que dan testimonio. Hay una historia, y esto es una historia que sí está documentada por alguien, pero que creo que esta historia sí puede explicar un poquito el odio de AMLO a Carlos Salinas de Gortari. Se dice que en algún momento de la campaña, Salinas evidentemente se sabía que iba a ganar como sea, ¿no? Que iba a ser él. Que alguien le había preguntado, que Salinas, mejor dicho, habría preguntado por López Obrador diciendo, ¿y Andrés cómo va? Y que le respondieron, ahí va. Y que Salinas contestó, pues no va. Esto, o sea, ¿Quién dijo? hay documentos. Salinas. Es Salinas, pero Pero la historia. la historia, se me debió pasar el nombre, pero es una persona que estaba al cargo, entiendo, de las campañas y demás, que en algún momento cuenta esta historia, ¿no? Y pues no fue, ¿no? El 5 de mayo de 1989 se funda el PRD. ¿Se acuerdan que se llamaba el Partido del Sol Azteca? Azteca. AMLO se convierte en su primer presidente en Tabasco. Además tiene el caldo de cultivo perfecto para seguir perfeccionando ser AMLO. Es nota nacional gracias a algo que llamó el Éxodo por la Democracia. Una marcha Una marcha. civil pacífica de unas 500 personas. La mayoría eran de Tabasco y de Veracruz, ¿sí? Que parten el 20 de noviembre de 1991 de Villahermosa y llegan el 11 de enero de 1992 al Zócalo. Sí, ya me acordé. Ok. Sí, sí. ¿A qué fueron? Bueno, denunciar que había existido fraude en las recientes elecciones municipales. Lo típico, digo, real o no, AMLO lo capitalizó para él. Ahí todavía no había sido presidente de nada, no había ganado ninguna elección. No, era el del PRD Era el de presidente. Tabasco. de Tabasco. De Tabasco. De Tabasco. Pero nada. No, de Tabasco, 1989. Aquí el asunto es, güey, ¿cómo convences a la gente de llevártelos el 20 de noviembre? Las fechas son bien importantes, güey. Y decirle, güey, nos vamos a ir a caminar, no va a haber Navidad de Año Nuevo, güey. Y la gente va. Ahí va. Sí, ya tiene ahí algún don de algo. No, cabrón, güey. Sí. O sea, cabrón, ¿no? Y no 10, eran 500 personas. Vamos a 1990. AMLO sigue escribiendo,
publica algo que se llama Tabasco, víctima de fraude. Desde 1990, güey, ya lo trae, ¿eh? Para variar, digo. En 1991, como AMLO ya escribió un libro y plantó un árbol, ahora le tocaba ver nacer a su tercer hijo. Otro, bárbaro. Este güey sí es, 91? es como el menos popular, ¿no? Gonzalo Alfonso López Beltrán. Sí, ¿no? Nunca lo escuché yo. Sí, o sea, sí lo ubico en fotografías, pero sí es como que el menos popular. O el Bueno, más centrado. ¿Quién sabe? A El lo mejor éxodo, es el peor, y por el eso éxodo no- aquel del que hablamos no tiene mayor repercusión en obtener resultados, pero la figura de López Obrador sí crece. Y así, entre levantamientos armados en Chiapas, candidatos asesinados y todo el mundo viendo la telenovela colombiana Café con aroma de mujer, Esa sí la vi. esa sí la viste. Llega 1994. Año chingón también, Sí, ¿no? También, muy bueno. Bueno, en ese año, ¿quién creen que se lanzó para gobernador de Tabasco? Mira, ya no voy a decir nada, AMLO. nunca le AMLO, atino. obviamente, ¿no? Bueno. ¿Y quién creen que perdió? AMLO. Bueno, él dice que no, ¿no? Y los hechos tal vez. Yo, tremendo. Sí. Macanazo. Ajá. Madrazo fue el que le ganó ahí. Sí, definido. Ahí sí, sí, sí. ahí Lo, sí lo ya. que sí es, sí, o sea, sí fue una elección escandalosa, güey. O sea, sí fue como, ay, güey, ¿no? Esto lleva a López Obrador de nuevo a las calles, de nuevo a la protesta, pero bueno, pues dejó en la silla de la gubernatura. Ujú. Yo creo que, güey, este güey tiene la combinación de apellidos más chingona de la historia, cabrón. ¿Cuál? Roberto Madrazo Madrazo Pintado, Pintado. güey. O sea, no mames, güey, es casi tan bueno como Naranjo Partida. La hija. No, pero Ah, no inventes. Bueno, sí, ese Roberto es el mismo Roberto, oiga, que corría maratones, pero se teletransportaba se te transportaba hasta la transportaba meta. como 15 kilómetros. 15 kilómetros. Y había notas de que ganó el hijo de la chingada, Sí, ¿verdad? huevo. Qué barbaridad. Y ya se hizo un deporte muy popular. Hacer Sí. trampa en los maratones. Sí, De hecho, la no sé verdad es por que qué sí. a mí De cada que hay un hecho, hace maratón, poco me salen ese tipo de publicaciones de fulana de tal ya hizo trampa. Y la Sí, hace poco que. pasó algo similar, Sí, ¿no? con Cada- un chingo de cada personas. maratón lo hacen. Bueno, los números oficiales, nada más para tener el dato, sí, de esa elección, 38.7% de los votos para AMLO frente al 57.5% para Madrazo. Para no perder- 57. Es una diferencia grande. Sí, sí, sí. Para no perder la costumbre, el sistema se les cayó 3 veces. Ajá, bueno, no, bueno. Y el entonces IFE concluyó que habían existido irregularidades en el 78% de las casillas. Wow. ¿Sí? Una elección normal de su tiempo. Y para hacer PRI también. Además, exactamente, ¿no? Que ya andaba dando sus últimos coletazos. El PRD, Sí, fiel a su ay. costumbre, pidió la anulación de la elección. Y las autoridades federales y estatales dijeron, ten tu anulación. Y no hubo éxodo. no, ajá, espérate. Ah, bueno. Espérate. Tomó Es que yo estoy alguna esperando avenida, eso, güey. Éxodos. Este conflicto se extendió hasta que causó la renuncia del entonces secretario de Gobernación. ¿Saben quién era? Esteban Moctezuma. Oh, sí, sí, Échole. sí. En esta película todos son compitas, ¿se fijan? Sí. A mí me tocó conocerlo cuando era secretario de Educación, fíjate. Esteban Moctezuma. Bueno, AMLO, esto va a responder a tu pregunta. Buenísimo para sacar gente a la calle y ponerle nombres rimbombantes a todo lo que hace, Es a todos los correcto. movimientos. Creó la Caravana por la Democracia. Hay 2 cosas que yo creo que todo el mundo, sepamos de política o no, o sea, de AMLO o no, se recuerdan de López Obrador en este tiempo, y es la famosa toma de los pozos petroleros. ¿Se acuerdan? Ujú. Sí, de ese asunto. Y seguramente también tienen en la cabeza una fotografía que fue portada de la revista Proceso, donde él está como cruzado de brazos, muy así, muy tranquilo, pero trae sangre, güey, en la camisa. No, no lo recuerdo. Y fue portada, güey, y esta es una historia, sí, de que efectivamente tomaron 18 pozos petroleros, demandando daños provocados por Pemex. El bloqueo subió a 59 instalaciones de Pemex. Hubo perredistas detenidos, y Proceso narra una, así lo pone, aparatosa incursión de unos 1,000 efectivos militares y agentes federales con apoyo de equipo antimotines y de seguridad nacional. Y es aquí donde se dice que AMLO habría sido agredido con un macanazo en la cabeza. Ya los macanosos ya le seguían. Ya, exactamente, andaba macaneando Macaneando. el policía que le pegó, ¿no? Así que
hay esta fotografía y, uf, o sea, se viraliza Puta, es en que su momento. son detalles que lo potencializaron cabrón. Cabrón. El mismo AMLO dice, de esa época también es el episodio en el que me abrieron la cabeza con un macanazo en una de las tantas acciones que hemos llevado a cabo en defensa del petróleo. A mí me tocó un garrotazo, pero salí de la refriega con la dignidad en alto y no fue en vano. Algo se logró. Después de esto, el gobierno volteó a ver a las comunidades, desarrolló algunos programas de ayuda y dice el mismo AMLO, Zedillo no pudo modificar la Constitución para entregar la petroquímica. O sea, todo es un triunfo. Sí, Invariablemente, todo es un triunfo, ¿no? sí. 1996 vio nacer a la oveja Dolly. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? Sí, claro, la primer clonada. Clonada, exactamente. Vio nacer también a AMLO como presidente del PRD a nivel nacional. Nacional ya. Eran aquellos bonitos tiempos en que el PRD no arreglaba sus cosas a sillazos. ¿Se acuerdan cómo terminaron, güey? Sí. No mames, güey. había decencia o vergüenza, supongo, Más bien, ¿no? sí. Uno ya no sabe, ¿no? AMLO, en su gestión, y estos son datos importantes también, convirtió al PRD en la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. En 1997, cuando todos veíamos cómo Alejandro Salas se ligaba a María Inés Domínguez de San Millán en Mirada de Mujer. Esa también la viste, güey. Claro que sí. Sí. Claro De que sí. Pigmenio Ibarra, Ibarra, güey. sí. ¿No? Qué cosa, Sí, ¿no? sí, sí. AMLO lleva a Cuauhtémoc Cárdenas a algo histórico. Lo convierte en el primer jefe de gobierno de la capital con el 48% de los votos a su favor. Ok. Para 1998, el PRD gana elecciones en Tlaxcala. Aquí algo les va a sonar familiar, ¿eh? Ujú. En Zacatecas, en Baja California y en Nayarit, güey. Ay, Ok. AMLO se pone de acuerdo con el presidente del PAN para ir en alianza. Es la primera vez que PAN y PRD hacen una Se hacen una alían. alianza y llevan a Antonio Echevarría Domínguez a la gubernatura. Es la elección de 1999. 99. Pregunta del $1,000,000. AMLO, presidente del PRD, se Ajá. pone de acuerdo con el presidente del PAN. Sí. ¿Quién era el presidente del PAN? Diego Fernández de Ceballos. No. Empieza con Felipe. Calderón. Sí, güey. Neta. O sea, en algún momento estos dos cabrones se sentaron A diálogo. a dialogar. ¿Qué pedo? Un muy joven Felipe Calderón. por Muy cierto. joven Felipe Calderón. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, ya entrados en materia y con el hocico caliente, con la llegada del año 2000 y con eso de que el mundo no se acabó y las computadoras no fallaron, El Y2K. es correcto. AMLO se convierte en candidato del PRD a jefe de gobierno del Distrito Federal y aquí hubo una bronca. No sé si la Otra. recuerden. Sí, porque esta sí fue muy sonada. Los demás partidos reclamaron. La ley decía que tú debías haber vivido 5 años en el lugar en donde ibas a hacer. Y este güey parece que no los cumplía, no los tenía, güey, ¿no? Evidentemente hicieron así como de que... y pues al final, Llegó. sí, ¿no? Hubo este reclamo, pero el Instituto Electoral del Distrito Federal hizo buena su candidatura y no hubo PEX, ¿no? Es en esta elección en donde se encontró, y esto es a título personal, ¿sí? Para mí, AMLO aquí se encontró a su pendejo favorito, güey. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón porque a mí me cae muy bien, güey. ¿Quién? Marcelo Ebrard. Y de ahí para el Real, güey. Y de ahí para el Real, güey. Mi candidato. O sea Sí. que Andy se encontró a Zully. güey. Exactamente, güey. Sí, sí, güey. AMLO crea la Alianza por la Ciudad de México y junta al Partido de la Revolución Democrática con el Partido del Trabajo, con Convergencia por la Democracia, lo que ahora es Movimiento Que es ahora Ciudadano, Movimiento ¿sí? Ciudadano. El Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido Alianza Social. Marcelo Ebrard, güey, era el candidato del Partido de Centro Democrático. Ujú. Este vato declina en favor de López Obrador. Sin embargo, no, ya su nombre estaba en las boletas, pero declina a favor de López Obrador y se integra a la coalición que encabeza el PRD. Y te fuiste Marcelito. Y de Nunca ahí más. para el Real, ¿no? O sea que ya no es nuevo esto. El 2 de julio del 2000, Vicente Fox gana la presidencia de México. Exactamente. Ya ves que ahí cambió México, ¿no? Que Totalmente, ya éramos otro, ya ¿no? Éramos otro. ¿Se México. acuerdan de aquel comercial que decía 2 de julio del año 2000? Y se veía pinche México poca madre, Sí, güey. sí, Obviamente sí. lo lanzaron Y antes, ¿no? todavía no había IA.
Sí, yo salí el 2 de julio del 2000, bueno, ya así, y pues no, güey. ¿No? había ¿No se veía manera. así? No se veía así. Puta madre. Pero López Obrador gana la elección para la jefatura de gobierno del Distrito Federal el mismo día con el 37.7% de los votos contra un 33.4% de su rival más cercano. ¿Se acuerdan ¿Quién era? contra quién compitió? No. Ahí sí no. Santiago Krill, güey. Órale. Santiago Krill era Del PAN. el Sí, del PAN. Todo el mundo suponía que Que él iba a ganar. iba a ser carro completo. ¿Y del PRI no había? Del PRI estaba... se me va el nombre ahora, sí. Pero es papá del que hoy es opinador en diversos programas. Silva Herzog. Exacto. Creo que era Silva Herzog. Ok. Igual y me equivoco, pero creo que era Silva Herzog. Santiago Krill al final no se puso tan triste. Yo recuerdo que sí me dio, vamos a ver qué onda, pero el asunto era Fox ganó. Y hay que recordar que Krill se hace secretario de Gobernación. Gobierno. O sea, en realidad no le va tan mal. No le fue tan mal. No le va tan mal. Y todo el mundo suponía que Santiago Krill iba a ser el próximo candidato. Pero bueno, ahí la historia cambió, ¿no? Lo de AMLO no es un asunto menor porque en la elección para presidente, Cárdenas, que también compitió ahí, acuérdense que quedó en tercer lugar, güey. O sea, tuvo un triste tercer lugar, sí, con apenas el 16% de los votos. Siendo PRD todavía. Exactamente. La Bastida era el otro. La Bastida. Que me dijo la vestida. Me Me dijo enano. Me dijo... No. Oye, maquillado hasta el corrector a todo lo que da, ¿no? Bueno, a este gobierno, ya de López Obrador, sí, le debemos las mañaneras. AMLO daba la agenda de lo que iba a hablar durante el día. También vinieron los segundos pisos del anillo periférico. Inauguraron el Metrobús, güey. Las pensiones para los adultos de 70 años, que después retoma Fox. O sea, pero sí nacen con este güey. Nacen con Obrador. Hasta que en 2003, cuando su imagen subía y su aprobación era mayor al 80%, su esposa, Rocío, muere. Wow. Ya saben de dónde viene el nombre de la chocolatería exitosísima de los hijos. Su mamá. Okay. Rocío Beltrán Medina tenía lupus y fallece el 12 de enero del 2003. ¿Sí? Sí. Ok, niños. Vamos en 2004. 2000. Todo mundo decía que AMLO sería el candidato a la presidencia por el PRD. Y sí, pero sus colaboradores. Siempre sus colaboradores y siempre el maldito dinero de por medio, güey. Puerco y cochino. Ándale, que se filtran unas grabaciones de colaboradores muy cercanos recibiendo dinero. ¿Se A acuerdan? ver, me estás diciendo que un colaborador de AMLO recibió dinero, no lo puedo creer. Güey. Yo nomás Estoy seguro que fue un invento de Loret de Mola. En ese tiempo creo que era Broso, ¿no? Fue donde se da a Broso lo conocer. traía. Pues son Putiza, lo mismo, son amigos. Oye, sí, de Son veras, son compas. compas. Sí, Son, sí. Desde entonces ya odiaban a la 4T. Fue lo de Bejarano, ¿verdad? Es correcto. Bejarano. Fue muy el primer video que salió. De las ligas. No, el primero fue según recuerdo, fue el de Gustavo Ponce apostando en Las Vegas. Ah, es cierto. Y él era el secretario de Finanzas, güey. Entonces, Bueno, a lo mejor era. Estaba invirtiendo. güey. No, güey, pero es que si ganaba, imagínate. Ajá. Porque ¿sabes quién sí hizo eso? Y ese es también es un director de una aerolínea. No me acuerdo qué director de la aerolínea. Esos iban a tronar ya. No, de DHL, güey. Ajá. De DHL o de FedEx, una de esas. Ya no tenían lana, debían la gasolina. La turbocina de los aviones en ese último mes antes de que aplicara esa, la estuvieron pagando los pilotos con sus tarjetas de crédito. Ok. Entonces el güey le quedaban, no sé, $15,000. Y fue y los apostó. Entonces el vato se va a Las Vegas, los apuesta, gana, regresa con $150,000 Wow. para hacer funcionar otra semana, 15 días la empresa. Y en esos 15 días renegociaron, consiguieron más lana y salvaron la empresa. Y otra vez. ¿Quién te dice que estos güeyes? Yo creo que por ahí va el asunto. A lo mejor faltaba acabar algunos ladrillitos para el segundo piso.
Sí. Y fue el vato, Bueno, pero acuérdense, yo resuelvo, cabrón. aparte de eso estaban los videos en la oficina de Carlos Ahumada. Este vato se hizo tan famoso que hasta hubo una canción de Molotov De que lo Molotov. mencionaba, ¿se acuerdan? Sí, los hoteles. De Carlos que nos Ahumada. quedamos eran de Carlos Argentino, Ahumada. ¿verdad? Sí, creo que sí. Que era Sí. noviecito de alguien, ¿no? De esta, la que se queda en el lugar ahí, esta... Sí, Ay, también. se ¿En me fue lugar el de nombre. quién? De AMLO. Se Ah, llevaba- Cuando... se me va el nombre, pero ahora creo que... Rosario Robles. Rosario Rosario Robles. Robles, sí, Ah, claro, sí, claro. Sí, ok. sí, sí. Bueno, había también estos videos de René Bejarano, el que se llevó hasta las ligas, ¿se acuerdan? ¿No? Eso sí fue tristísimo y lamentabilísimo, güey, cuando le ponen el video con Broso y está él ahí. Sí, güey. Y empieza el vato a sudar y todo. Y no, es que eran me acuerdo perfecto de la frase, eran billetes de baja denominación, güey. Tú, no mames, güey, te estás embolsando billetes. No chingues. ¿Era el programa El Mañanero? Creo que era el Mañanero. Sí, ¿verdad? Sí, creo que Lo que yo me acuerdo es que platica este Broso, que enseñan los videos, y alguien le dice, güey, aquí está este cabrón, está en el estudio. Y lo mandan Y llamar. que le dice, ¿en serio? Sí, háblale, dile que lo quiero entrevistar. Y lo mandan llamar y ahí va el otro pobre amigo. Los videos se supone que quien los da a conocer o quien los consigue o lo que sea es que era diputado en ese momento y es diputado hoy también Federico Dorin, el del PAN. Órale. Él es el que da a conocer. Pero había además del de Bejarano, había de alguien más. ¿No se acuerdan de alguien más? Sinceramente no. De Carlos Imas. Es un güero, ¿no? Uno güero. Como de botas. Ajá. Carlos Imas, que era esposo de... ¿Le suena Claudia Sheinbaum? Carlos Imas en ese momento, que también hay un video de él, güey, recibiendo dinero, era en ese momento esposo de Claudia Sheinbaum, Pero güey. ya no está con ella. No, ya no. Oh, no, ya. Pero- Ahora está largo, ¿no? ¿Mande? Ahora está largo, ¿no? ¿Qué ojete eres, güey? Bueno, yo ahí nomás se las dejo, ¿no? mames, Pero esa sí no sabía. sí, güey, pero estos son los colaboradores. Fue lo que le faltó a mi Marcelito, güey. Agarrar billetes. A agarrar. Puede ser. Pariente o él haber agarrado billetes, porque hasta donde yo sé, el Bejarano todavía por ahí mueve. Ya ves. No, todavía, claro, sí. Bueno, AMLO, aunque salpicado, tiene esa capacidad, güey, de salir bien librado. Bien librado. De todo. Todo mundo salió Tierra de las garzas del vato. Sí, y no se mancha. así Todo el es. mundo salió caqueado, güey. Rosario Robles, pues pobrecita, ¿no? No se diga, ¿no? Pero bueno, La AMLO sin novedad, ¿no? Bueno, no salían del todo este asunto de los videoescándalos cuando la PGR solicita a la Cámara de Diputados el desafuero de AMLO, ¿se acuerdan? Sí, me eso acuerdo sí. mucho. Y por unos hospitales. Exactamente. La acusación era presunto abuso de autoridad y desacato judicial. ¿De qué se trataba? Les cuento. Es un pleito sobre la expropiación de un terreno en Coajimalpa, ¿sí? El famoso predio El Encino. ¿Se acuerdan que salía en las noticias y demás, no? Esto se remonta al año 2000 cuando el gobierno encabezado por Rosario Robles expropia. Rosario se queda en lugar de... AMLO. No, No. en lugar de... Viejito este, ¿no? De ¿Encinas? Cárdenas. De Cárdenas. Ah, De Cárdenas. Sí, en la ciudad, ¿verdad? Sí. sí, hay algo ahí, pues, pero bueno, expropian el terreno para construir una vía de acceso a un hospital privado, porque siempre AMLO se la sacó con el asunto de iba a construir un camino para un hospital privado. O sea, Privado, no ah, era el IMSS No Bienestar. era un seguro social. No. ¿Viste? Entonces, los dueños demandan, un juzgado ordena la suspensión definitiva de las obras, pero les valió. Aunque luego dijeron, no, es que sí habíamos acatado. No bastó, acusan a AMLO de desacato y solicitan a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para determinar si el gobernante capitalino, ¿sí?, debía perder su fuero. ¿Qué con eso? Que alguien que tiene causas judiciales abiertas no puede ser candidato a presidente, ¿no? Ujú. Entonces, sí había una intención, evidentemente, Sí. pero también no estabas Sí, claro, del otro lado, sí claro. también tenías, ¿no? Sí, Un sí, poquito sí, de cola, sí, sí. ¿no? La cosa, bueno, pues ya sabemos que salió mal para los opositores a AMLO, porque pues, lejos de destruirlo lo engrandecieron, la gente apoyaba. Es que esa es historia, yo creo que todo México, porque aquí también, cada vez que un gobernador intentaba Chingarse al chingarse a otro. un presidente Lo- municipal, lo engrandecía y que puedo decir los últimos, Sí, varios.
Sí, en el caso de Ney Fíjate, González en su momento, Roberto Ney Sandoval. González, Sandoval, con llamadas famosas. Sí. Pero yo en ese tiempo yo me acuerdo mucho de los desafueros de AMLO porque yo estaba de acuerdo con AMLO. Porque sí me daba coraje de que era evidentemente para no dejarlos. Para no dejarlo Es decir, cómo pueden hacer fraude Claro. para que se queman desde ahorita. Déjenlo que llegue porque al final estaban construyendo ese mito de... Sí. Y ya en ese tiempo ya teníamos la experiencia de Ney. AMLO, por ejemplo, él lo recuerdo también perfecto que dice, si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. O sea, este güey pedía a gritos, métanme al bote, güey. O sea, era, güey. Y también dijo que si querían, esa imagen yo la tengo grabada porque yo la vi, que les firmaba con notario y lo que quisieran, que no iba a ser candidato, pero que lo dejaran chambear. De hecho, ese fue uno de los argumentos que a mí me convencía, que yo decía, pues ahora le puedes, fírmale, güey, para que te dejen chambear. Y ellos decían, si el problema es ser candidato, les firmo. Pero no soy candidato. Bueno, aquí la oposición sí se aventó una buena porque el Ministerio Público Federal fija una fianza de 2,000 pesos. ¿Sí? Yo estoy seguro que no le iban a pagar, pero de repente, ¡pum!, está pagada. Entonces ya todo tu teatrito, güey, ay, no, pues ahí queda porque pues, está pagada la fianza. Se cayó. ¿Quién pagó la fianza, güey? 2 diputados locales del PAN, güey. O sea, sin que este cabrón se dé cuenta, van y la pagan. Gabriela Cuevas, güey, y Jorge Lara. Gabriela, que era opositora cañona a AMLO, llega a ser senadora por Morena, güey. Y ahora es la embajadora o no sé qué madres de México en el Mundial, güey. En el asunto del Mundial. Okay. Sí, a ver, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Ese era el... Tampoco era... Sí, pero es yo creo que es el simbolismo, ¿no? O sea... Pero a ver, ¿la pagaron los del PAN como para tumbarle el rollo a este vato? Supuestamente sí. No, para tumbarle su rollo. El teatro. Sí. Gabriela Cuevas, por ejemplo, dice que pagaron la fianza de buena fe y para impedir que López Obrador se hiciera la víctima. Exacto. O sea, ese era el asunto, ¿no? Que es muy bueno, por cierto. Para Exacto. Eso. Bueno, de aquí en adelante, pues ya mucho es historia conocida. Se convierte en el candidato del PRD, Convergencia y el PT a la presidencia de México. Abre a Cuauhtémoc Cárdenas y, fiel a su costumbre, inicia campaña en Metlatónoc, Guerrero, que para entonces era el municipio más pobre del país. Y yo creo que lo ha de seguir siendo, ¿no? Es muy probable. Digo, no lo conozco, pero igual y sí. Depende. Porque si hay muchos viejitos, ya todos tienen billete, güey. Y a lo mejor, y jóvenes. También. Pero si el promedio es cuarentón como uno, pues ya valiste pito, ¿no? Sí. AMLO compite en esta elección contra el candidato no favorito del presidente Fox, Felipe Calderón. Acuérdense que Felipe Calderón no era el favorito ahí. Por el PAN, un viejo conocido, Roberto Madrazo Pintado, por la Alianza por México, el PRI. Patricia Mercado, por el Partido Alternativa Socialdemócrata, que ahora está en Morena. También. Roberto Campa Cifrián, por el Partido Nueva Alianza. También ellos participan. Como dicen los clásicos... El señor con Fox. En la del 2000. En el 2000. Estaba sí, el del socialdemócrata. Sí, que tenía una discapacidad. Sí, me acuerdo. Sí. Rincón Gallardo. Rincón Gallardo. Sí. También un tipo muy inteligente. Muy. Como dicen los clásicos, el AMLO iba en caballo de Hacienda en esta elección, Madrazo no pintaba y Calderón pues estaba quedando corto, no de estatura, pero estaba quedando corto. Hay quienes dicen que AMLO se la creyó y cometió errores. Yo soy de esos. Yo también. Yo soy de los que cree que cometió errores. ¿Se acuerdan que no asistió al debate, al primer debate? Le dejaron la silla vacía. Es como cuando la selección va ganando y empieza el minuto 70 y pásala por aquí. ¡Pum! Cabrón, los empatan y les ganan. Fue el ya cállate chachalaca. Sí. ¿Se acuerdan, no? ¡Chachalaca! Hay quienes dicen que Calderón ajustó, y sí ajustó su campaña, cambió su campaña para crear miedo alrededor de AMLO. Yo creo que todo el mundo recordamos lo de AMLO es un peligro para México, ¿sí? Que fue un éxito. Sí. Y en donde principalmente se comparaba, y sí, me puse a ver el comercial en YouTube, se comparaba, entre otras cosas, a AMLO con Hugo Chávez. O sea, ya Hugo Chávez ya era el malvado. Ya era Hugo Chávez. Sí. Por cierto, dato anecdótico. ¿Saben quién fue candidato, digamos, independiente en esa elección? ¿Contienda? Sí, no salía en la boleta, pero él se promovió para que pusiera su nombre ahí.
Muñoz Ledo, ¿no? No. Yo quiero mucho a Muñoz Ledo. siempre Víctor González Torres, el doctor Simi. el cierto. doctor Simi. Hizo una campaña intensísima Sí, para sí, que... sí. Después Era sí muy fue... misógino ese güey, de hecho. por ahí Que tenía publicidad. sus novias, güey, Tenía ¿no? sus novias, el doctor sí me presentaba a sus novias y todo. Sí, Tenía sí, 3, sí. 4. Se creía Hugh Hefner. Ándale. AMLO... y sí, pero bueno, ahora quiere el Nobel de la Paz. Ah, mira. Ya ves. Pues ya lo recibió el Papa, ¿eh? AMLO pierde la elección ante Felipe Calderón, según números oficiales, con el 56%, 56%. AMLO y su gente gritaron fraude, Otra vez. hubo movilizaciones, tomaron Éxodo reforma, se Ah, no. exigió, aunque legalmente no se podía, aquel voto por voto, casilla, por que era abrir casilla. los paquetes electorales, la ley no permitía eso, y lo que querían, decían, era que se abrieran para anular la elección. Sí, claro. Felipe Calderón tomaría posesión como presidente en una accidentada ceremonia, ¿se acuerdan? Que tuvo ahí aventones y la chingada, ¿no? La gente de AMLO evidentemente la quiso reventar, no lo lograron. No se pudo. AMLO ya había declarado, o ya se había declarado, cuando Felipe Calderón toma posesión, AMLO ya había hecho una ceremonia, creo que fue el 16 de septiembre, no me acuerdo bien, una ceremonia así chistosona que parecía parodia de Los Simpsons, güey, Sí. en donde él se convierte en presidente legítimo. Legítimo. Me acuerdo perfecto, güey, de esa toma, ese video que hay de él intentando ponerse la banda, güey, ¿no? La banda presidencial, una fake, obviamente. Y era como que estaban jugando ahí una cosa Como que muy no le extraña. quedaba todavía. Como que se la pusieron mal, era una cosa muy extraña. Como que no ensayaron eso. Sí, sí. Y es donde dices, güey, por eso ser Miss es importante. Es muy Sabes cómo va la importante. banda, ¿no? Es correcto. Largo, corto. Exacto, corto, largo, güey. Corto. Corto. ¿Tú nunca ¿Ves? fuiste Yo no Miss, fui güey? No, güey. Príncipe Por del- esta pinta. Príncipe de la primavera. En el güey. kinder. ¿Sí? Sí. ¿Príncipe de la primavera? Sí, algo ¿Era así. rey de la primavera o príncipe? A rey de la primavera. No, era rey. Bueno, es sí. que había rey y había también otros porque... Pero depende de puta, la lana güey, que en el juntaban. kinder. Sí, las simpáticas princesas. Eran Sí, exactamente. no, la neta no. No era mi Oye, en 2010 trip. anuncia su participación en la selección. Ya, o sea, pasa este asunto, pero bueno, él sigue ahí moviéndose y en 2010 anuncia su participación en las elecciones presidenciales de 2012. El 2 de octubre de 2011, las fechas, siempre las fechas, Sí, sí. funda el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. AMLO se convierte en un opositor de Calderón, prepara su candidatura para 2012, se pasa por encima de algunos compas. ¿Se acuerdan de Marcelo Ebrard? Sí, claro. Güey, a ver si coincidimos aquí. Yo creo que el candidato en ese momento era Marcelo Ebrard. Era el que le podía hacer Sí, sombra a Peña a Nieto. Peña Nieto. Y se acuerdan que hubo este asunto de vamos a hacer unas encuestas y no sé qué. Ah, sí, cierto. Y nada más salen y dicen, ganó AMLO, güey. Ebrard se pudo haber montado en su macho, pero el asunto es que si se montaba en su macho, AMLO se iba a ir, güey, y se iba a llevar a toda su raza, que era un chingo. Que era mucho. Yo creo, sinceramente, que Ebrard ganó esas encuestas, güey. Pero AMLO la hizo de tos, güey, y le toca la candidatura a AMLO. La del 2012. 12. Sí. ¿No? Pero bueno, esos son meras suposiciones, ¿sale? Según datos, AMLO le habría ganado las encuestas internas, se quedaría con la candidatura. Esta vez tampoco lo lograría. Enfrente tenía a Josefina Vázquez Mota y a Gabriel Cuadri. Cuadri. ¿Ese es el debate de Cuadri que se hizo famoso? Seguramente. 12. Sí, el de sí, la sí. edecán. Sí, Sí. con Peña Nieto, sí. Sí fue ese, y que Cuadri que se le iban los ojos con la edecán. Sí, ¿no? Sí, ese fue. Ese fue. Sí. Sí. Que luego esa edecán es la que trabajaba con Broso, ¿o no? No, ¿verdad? No. salió, no, pero sí salió en no. Playboy, ¿no? O Algo así. Algo así. Pero- Bueno, Bueno, Enrique Peña Nieto gana esa elección al final y se convierte en presidente. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? tú síguele. Ah, que le sigamos, dice, que Ok. estamos chupando Que tranquilos, ¿eh? estamos chupando a gusto. Ok. Gana Enrique Peña Enrique Nieto. Peña Nieto. ¿Y qué creen que gritó AMLO esta vez? Fraude. Correcto, señor. ¿Cómo adivinaste?
AMLO después de esto rompe con el PRD, en parte porque el PRD no apoyaba del todo la idea de no reconocer a Peña Nieto, que era lo que este güey quería, ¿no? Mucho menos intenso que en 2006, siguió haciendo la tarea y su objetivo llegó en 2018 cuando por tercera vez se convierte en candidato a la presidencia, ahora por el partido que fundó, por Morena. Morena. ¿No? Recuerdo perfecto que cantantes, actores, grupos sociales apoyaron esta candidatura. Algunos como Susana Zabaleta, que terminó arrepintiéndose luego, güey. Gachamente. ¿Se acuerdan que decían, ahora sí va a haber dinero para el arte y la cultura? Y los primeros recortes que hubo fueron arte y cultura, güey. Que se fueron Sí. al pito, ¿no? En fin, 2018 forman la coalición Juntos Haremos Historia, junto al Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y el comodín de los ganadores, el Partido Verde. Exactamente. Ecologista. Estos hijos de la chingada se van para donde saben que va a haber. Y ahí están, güey. Y ahí siguen, Ahí güey. está. En esta ocasión, de manera contundente, vence a Ricardo Anaya, del PAN, que hizo la peor pinche campaña posible, güey, que pueda existir. A José Antonio Meade, del PRI, Del PRI. gran persona, Sí, sí. pésimo candidato también. Sí, sí. Y al candidato independiente, el Bronco, El famoso Bronco. Jaime Rodríguez Calderón. Fíjate, Margarita Zavala era candidata, fue un debate, lo hizo tan mal, güey, que ya mejor dijo, ahí nos andamos viendo. Mal, ¿se acuerdan esa vez del debate? Mal. El 8 de agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia de mayoría que lo convertiría, o que lo convierte ya en presidente electo, y el 1 de diciembre de 2018 alcanzó su tierra prometida y se convirtió en presidente de México. En un resumen, muy resumen, fueron 6 años de mañaneras interminables, donde el presidente, con la energía de un predicador de pueblo, nos regaló frases y acciones para la posteridad. Abrazos, no balazos. Se convirtió en el rey de los otros datos. Sí. Sí, Me canso ganso. me canso Ganso. gan. Ante cualquier argumento perdón. que lo cuestionara, él tenía otros datos. Él siempre tuvo y sigue teniendo. El asunto es que seguramente otros. nunca presentó esos datos, o sea, solo él tenía otros datos, ¿no? Sí, sí, sí. Etiquetó y nombró como fifís a quienes no compartían su forma de gobierno, pero, y esto también hay que decir, Marcaba tendencias, o sea, imponía modas. obviamente, ¿sí? que Puso cantó. modas, tendencias y toda su gestión, la agenda. Claro. También alcanzó, y a eso iba una gran popularidad y aprobación por parte de mucha gente que vio con muy buenos ojos sus acciones, sobre todo las acciones sociales, los Sí, programas sociales, sí, ¿no? Sí, sí. Los apoyos económicos a diversos sectores, ¿no? AMLO aseguró que acabó con la corrupción, ¿sí? Casi al inicio de su gobierno no tuvo la dicha de regalarnos una crisis de gasolina, que te acuerdas que tenías Sí, que ir a no, hacer ya, cola. Sí, güey, por- no mames, sí. Pero esto era para acabar con el huachicol, Es que ya no correcto. hay huachicol o la gasolina ilegal, pues. No es como que detuvieran después un acto militar por... No, Por no, eso. de ninguna manera, ¿sí? O que Y anden se- investigando gente y luego al que anden investigando que acusó lo matan. Y se desviven Ay, y así gas que a tu cosa. madre. Ay, hay que amparar a 2 personas. ¿Quién las amparó? ¿Quién las amparó? ¿Y por qué? ¿Cómo que son mis hijos? ¡Chingao! ¿Cómo que son mis hijos? Bueno, le apostó a proyectos que marcaron su sexenio, como el aeropuerto Felipe Ángeles, después de Obra. cancelar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Sí. que los baños están muy bonitos, güey, dicen ¿De dónde? ahí. Sí. del AIFA. de la Sí. central Sí, Yo no- avionera. Exactamente. yo no ¿Tú he por ido. qué? Si te gusta que te esté viendo el santo, el ¿Tú Chespirito, por qué le tienes? mientras... Fuera la chilindrina. Oye, ¿ya vieron que Sex-Mex sacó una parodia? Ah, ¿ya salió? Pues yo vi por ahí Vi unos... fotos. Yo, Pero no yo sé ya si vi ya está. avances ¿Pared de qué? de parodia 3X, güey. Del Chavo del 8. Había una No. peruana. Ajá. Una versión peruana. Sí, no sabía. Y ahora ya la empresa mexicana que se dedican a hacer este tipo de videos, Ya sacó su Ya sacó. parodia Oh. del Chavo del 8 porn. que ¿eh? ser por puro nacionalismo. Obviamente, pues como carambas, ¿no? Florinda se ha de ver muy bien, cabrón. Sí, se ve muy bien. Ah, sí, ya lo viste, sí. mendigo. No, lo que pasa es que te pasan clips. Digo, yo no tengo ningún ¿Y acceso cómo, a... ¿Y cómo entras ahí o qué? ¿Cómo lo veo yo?
Las imágenes que he visto en Instagram, que no, o sea, no son... yo sí vi porque en X ya subieron clips en donde ya se ve todo el asunto. Y pi. De hecho, se le ve el pi. O sea, fíjate que me gustaría verlo, no tanto por la parte del morbo. Del morbo. Es justamente eso. ¿Qué chistes, qué ondas van a meter? Que también lo Ajá. adaptaron, pues. O sea, porque sí da para Sí, mucho. te enseño mi chipote chillón. ¿Qué tan chusma es, cabrón? ¿No? ¿La cachetada realmente es una guajolotera o es un pinche macanazo? Entonces, lo vemos y les contamos cómo está el asunto. También hizo la refinería Dos Bocas, que todavía no refina. El Tren Maya. La mayoría de estas obras estamos de acuerdo que si le vas o no a este señor han sido muy cuestionadas. Totalmente. ¿Sí? Primero por su alto costo, después por su cuestionada calidad, o sea, no sabes bien qué onda con este asunto, ¿no? Las cantidades de dinero gastadas. Sorteó, sí, porque se te fueron 3 o 4 veces arriba de lo presupuestado. El presupuesto. Y eso ante cualquier empresa o gobierno, pues, oye, ¿a dónde vamos a parar? No habla bien nada, pues nada no. bien. Sorteó como pudo y sin cubrebocas, porque su fuerza era moral, no de contagio, acuérdense. La pandemia de COVID-19. Saludos, correcto. Hugo López-Gatell. No, ¿y la de San Juditas o quién era? Los detente. Los detente, sí, qué cosa. Sí. Hijo de la... Oye, la rifa del avión. La rifa del avión, güey. ¿Dónde quedó? El avión lo vendieron. Es en algún pinche hangar, ¿no? No, el avión se lo venden. Sí se vendió, pero se lo venden a uno de los países de los que se separan de cuando la Unión Soviética, que quedan así como muchos países que en realidad dependen de Rusia. Ahí lo venden a uno de esos países. Se lo venden. Sí. ¿Y aquí nadie se sacó la rifa? Sí, de hecho, el hospital, la clínica 1 en Tepic, pero hasta donde yo sé no cayó la lana, güey. Tengo amigos que compraron boletos. Bueno. En fin, fíjate que sí, no me acordaba Más de eso. cuestionable. Eso ya tiene que ser otra. AMLO se enfrascó en un pleito con el Poder Judicial, promovió una reforma en donde, para decirlo así clarito, pues logró correr a todos aquellos que no respaldaron su forma de gobierno y le salió bien. Prometió una austeridad a la que llamó republicana, que tras el término de su administración anda haciendo agua por todos lados, güey. Sin embargo, logró, y eso como presidente, pues logró sus objetivos clave, ¿no? Obtener la mayoría en el Congreso para modificar la Constitución, ¿sí? Y la verdad es que en cada intento de respiro de la oposición, pues los vapuleaba, güey. O sea, AMLO siempre tuvo la capacidad de dar un golpe más fuerte, ¿no? Y certero, además, ¿no? Mortal en algunos casos, ¿no? Quizá lo único que no logró es que su nueva esposa, la investigadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, no logró que tuviera una canción tan exitosa como la de Solidaridad, güey. Ahí sí quedó a deber, güey. Quedó a deber nuestra querida Mamado Nervo. Así le decimos de cariño. Sí, es verdad, es verdad. Mamado. Aquí vino y así habló, ¿verdad? Sí, cuando se refirió a Mamado Nervo. Después dijeron que habían modificado. Se le fue, o sea, es algo que a veces quieres decir una palabra y tal. Lo curioso es que cuando le dicen, güey, dijo Mamado Nervo, o sea, dijo que habían editado el video. Sí, no sé qué tanta cosa, ¿no? Total, la cagué, punto, ¿no? Se me fue. Como un artista, que te acuerdas que agradeció a Amado Nervo por haberlo invitado. Yo estaba presente. Yo también. Ahí. Nosotros también, de hecho, Alex Intec. ¿Estábamos trabajando? Alex No, Intec. tú sí, yo ya no. No, Alex Intec. Alex Intec. Agradezco al señor Amado Nervo por haberme invitado. Una vez también Lila Downs. Lila Downs. Que por cierto empezó tarde porque el gobernador no llegaba. Estaba quién, Roberto. Es que ahí te va. Cuando ya estamos como a la mitad del concierto, dice, bueno, y agradezco a fulano, como que le pasan el papelito con el nombre del gobernador. Y entonces dice, y muchas gracias a la gobernadora Ney González, güey. O sea, Ney González, para quienes no sepan, es hombre. O sea, estaba Ney, no era Roberto. Sí, y pero ella supuso que Ney era nombre de mujer. ¿No? Y plop. Digo, no pasó nada, el concierto siguió. ¿Y no la canceló? No. No se usaba todavía. Andrés Manuel López Obrador
tan genio como figura y un político que también pudo decir, no soy la señora de la casa. Güey, chingón el vato. Sí. 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 Yo creo que sí hubiera sido bueno que hubiera sido presidente antes. En 2006. En el 2006. Lo que pasa es que estamos platicando justo eso, ¿no? Que a mí me parece que sus proyectos en 2018 son viejos. Sí. Una refinería en 2018 no camina, pero en 2006 sí. Sí, se hubiera caminado. Sí. A lo mejor también por eso no les salían 12 las años cuentas, después. Nomás desempolvó los proyectos. No vio la inflación, güey. La inflación. Ya No subió previó el acero. nada. Ya subió el acero. Oigan, vamos a seguir platicando, pero importante decirles que la información contenida en este podcast es pública. Nosotros nada más la amontonamos acá y en ocasiones no lo hacemos de la mejor manera, pero las opiniones, esas sí son de nosotros. Pero no se azoten mucho, no somos lo suficientemente serios para que se enojen. Así que, por favor, paz. Conclusiones. Bueno, para ser sincero, yo realmente no conocía tanto de AMLO. Me parece un personaje interesante como para seguir estudiándolo en un momento dado. Si se puede hacer otro programa, se podría hacer otro programa. Es una persona que sí trae mucha escuela social. Sí, cañón. En realidad sí trae la mochilita de yo te voy a ayudar, país, yo te voy a ayudar, sociedad. Pero es muy cierto lo que dijiste hace rato. Como que llegó 12 años tarde a este asunto. Y ese tipo de cosas para estar imponiéndolas, proyectos, leyes, etcétera, no, eso ya no va conmigo. Y eso a mí me dio me hizo sentir muy mal en su sexenio. Yo recuerdo una entrevista con Denise Dresser, que le ponen la fotografía. Es de estas entrevistas que te ponen imágenes y tú dices algo, no una palabra, pero algo muy breve, ¿no? Y estaba como fluyendo muy bien y entonces de repente le meten la fotografía de AMLO y lo primero que ella dice, pero incluso cambia su expresión y dice, es una persona con mucho odio. O sea, no se fue al asunto de lo político y de tal, sino a esta parte que me parece que muchos sí podemos ver, ¿no? Que trae un asunto ahí muy enquistado, güey, de no sé si sea odio, pero rencor, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Tu conclusión para irnos, señor? Igual también creo que yo sí tenía como más conocimiento y en algún momento creía que era la mejor opción. Tienes tu playera de Es un honor. De hecho, lo debo decir, no sé si esté bien o no, pero yo sí voté por él. La verdad. Sí, a mí ya no me alcanzó para votar por él, pero sí le tenía, te digo, en ese momento a mí me pareció una puercada lo que querían hacer con él. Sí. Y más porque decías, pues, hay otras maneras. Creo que sí fue demasiado el tiempo que le costó llegar y eso costó esto que hablamos del rencor. Cuando decían que era sacar al PRI, pues era la vuelta del viejo PRI. El AMLO es un priista de los de antes, de los que a mí me gusta hacer, sobre todo a un país que ya no toleraba tan fácilmente. Entonces por eso le costó más trabajo hacer lo que quería. Sí. Pero bueno, finalmente también es un gran personaje, es un personaje que va a pasar a la historia como... por muchas cosas. Ya no ha habido otro así. Sí. Con ese poder. Será un referente. El asunto es darse cuenta que nos maman estos personajes, güey. Que votamos por ellos, que los apoyamos y que todo. Y está perfecto, ¿eh? Acá el asunto es darles a conocer quiénes son, con nuestros puntos de vista, desde luego. Y nada, no soy la señora de la casa. Ni Adiós. yo. Ángel Ayala, Efraín Parra. José Luis Naranjo. Todos hijos de López Obrador. Adiós. Mi madre.